¿Metodologías o extensión? Pues está aquí, a la barra. Bueno, por comentar, nosotros hemos estado ahí dándole al seso sobre ciertos temas relacionados con la metodología que pues, creemos que eran importantes. Hemos planteado desde la Comisión de Metodología que eran importantes, aunque luego es verdad que una de las conclusiones es que han salido muchos otros temas y que debemos de seguir trabajando. Vamos a intentar enumerarlos. En relación con quiénes impulsamos, ¿no? Una de las ideas era si había dudas o qué elementos había que tener en cuenta con quiénes impulsamos las redes de solidaridad popular, los grupos motores, los de acción comunitaria, las asambleas de grupos de trabajo. Y las dudas surgían pues, en torno a qué grupos constituimos, es mejor un grupo grande que se divide en tareas o generar grupos de trabajo. Y bueno, luego también el hecho de que la estructura de organización también puede cambiar con el propio proceso. Y luego, pues bueno, también el tema del punto de partida de quiénes son los que impulsamos. Y en muchos casos se da el tema de que son militantes o gente ya concienciada que quieren producir un cambio en el barrio a través de las redes de solidaridad popular. Y luego a raíz de aquí también ha salido un debate muy interesante sobre el tema de quién impulsamos y con quiénes. O sea, si realmente son sujetos o son elementos diferenciados, o si estamos hablando de que somos clase obrera con quien tenemos que trabajar es clase obrera, ¿no? Entonces, esa división también que hablamos entre nosotros y ellos, quienes impulsamos las redes y hacia quién va dirigida, pues cambiar esa visión por una visión conjunta y nosotros global, ¿no? Luego, dentro del con quiénes, ¿no? También salía, bueno, lo que acaba de decir, con quiénes nos tenemos que dirigir la clase trabajadora, remitiendo a lo que he comentado. El tema de los ayuntamientos, el tema de la relación con las administraciones, ¿no? También genera dudas el tema de contactamos con servicios sociales, no contactamos con servicios sociales, el tema de cómo nos relacionamos con las administraciones. Ha salido un tema de cómo nos financiamos también, pues es un elemento a resolver. El tema de profundizar en la relación con las asociaciones asistenciales, como Iglesia, Cruz Roja, Cáritas, ¿no? El tema de darle una vuelta de cómo nos acercamos y cómo nos presentamos, también se surgía la duda con otras asociaciones y entidades del barrio. El tema de las relaciones también con las grandes superficies o otras empresas que representan un modelo económico que no compartimos, ¿no? Pues eso, se generan dudas, pues, por ejemplo, ir a recoger comida en la salida del Carrefour, que además de lo del Mercadona, que además comentamos que hagan negocio, ¿no? El tema de cómo presentar la carta de principios, en algunos espacios, en algunas RSPs se había generado un elemento de resistencia, ¿no? Pues porque hay que adquirir una carta de principios o no. Entonces, cómo presentarla y cómo actuar ante esas resistencias. Y luego, con quiénes diferenciar el itinerario fácil, o sea, es fácil contactar con los movimientos sociales, es difícil trabajar o incidir en las personas desmovilizadas. Entonces, esta tiene que ser una línea para dar respuesta también desde la red. Y luego, con el tema de que hay que hacer un diagnóstico, el tema es, pues eso, seguir respondiendo a cómo conocer la realidad. Una de las respuestas será mucha calle, para tener en los barrios. Y luego, también relacionado con personas con las que entran en contacto con la RSP, pero más por un tema de picaresca, pues para aprovecharse de lo que se hace en las RSPs. Pero bueno, esto también entra en el debate global de con quiénes y cómo aquellas personas con las que a lo mejor están en la red o vienen a la red, cómo las podemos implicar, ¿no? Y no solo que sea, pues eso, no convertirnos nosotros en algo asistencialista. ¿Qué hacemos? ¿Qué priorizamos? Una de las cosas que ha generado debate también es combatir las causas de las situaciones que generan pobreza. No quedarnos solo en el tema de la emergencia social, sino ver qué estrategias desarrollamos para abordar esas causas, ¿no? Acompañar a las personas de la red más allá de si podemos responder a sus necesidades. En el que hacemos que priorizamos es de cómo medimos nuestras fuerzas. No vamos a llegar a todo, pero sí como que hay un deber de acompañar a las personas
personas, por lo menos aunque no podamos resolver o no se pueda resolver las situaciones desde la red, pues ver cómo se puede hacer desde todo el barrio, de toda la comunidad. Adaptarnos al contexto concreto, innovar también en las respuestas, ¿no? Pues ahora están saliendo una serie de proyectos que son comunes en muchos barrios y muchos territorios, como el tema de la despensa de alimentos, ¿no? Pues buscar temas de cómo innovar, ¿no? Hablaban del café solidario, algunas ideas, pero eran más ideas para lanzar ese debate de decir, tenemos también que esforzarnos en ser más efectivos a la hora de dar las respuestas. Y luego también el tema de qué hacemos y qué priorizamos. Tendremos que empezar a debatir sobre las acciones de incidencia política. Por ejemplo, la iniciativa legislativa de la renta básica, ¿no? Es una iniciativa que están haciendo compañeros del Campamento de Dignidad y es un elemento de incidencia política que tiene mucho que ver con el tema de lo que hablábamos arriba, de causas de las situaciones que generan pobreza y además nos da visibilidad, ¿no? Pues que no se nos olvide que tenemos que trabajar también temas de incidencia política. Y luego también salían temas de economía social, el tema de organización, que en algunos sitios ya se está haciendo, pero profundizar un poco más ahí, organización de alternativas dirigidas al tema de personas que están desempleadas. Bueno, ya hay sitios, creo que era en Valencia, el tema de grupos de apoyo para buscar empleo y autoorganizar empleo más allá del mercado. Entonces, pues bueno, podemos profundizar un poco en todo eso. Otro de los puntos era cómo dinamizamos, ¿no? Dábamos mucho valor también de la metodología que tenemos que trabajar, cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a dinamizar las redes, pero desde el interno, ¿no? Cómo nos vamos a dotar de una estructura de funcionamiento interna, que ahora con los compañeros me imagino que se completará, pero salía mucho temas muy operativos de cómo, pues, por ejemplo, cómo afrontar los conflictos con personas de la red que divergen en los principios, en los fines, en la carta, o que generan conflicto, ¿no? ¿Cómo resolvemos conflictos? Ya hay en algunos sitios que incluso se han hecho grupos para abordar esto específicamente, ¿no? El tema de clarificar los objetivos y gestión de las asambleas, ¿no? Pues dotarnos también de unas cosas muy operativas, de cómo se recogen actas, cómo se toman decisiones, etc. La metodología para hacer partícipe, que está un poco relacionada con quienes que hemos comentado antes, cómo hacer partícipe a la base desmovilizada, pero con necesidades identificadas, ¿no? Identificar pues, esa base si tiene alguna necesidad y cómo ir para allá. No hablábamos, por ejemplo, es de si hay una base desmovilizada que está en desempleo, pues vamos allá donde les vamos a encontrar, que son las oficinas de empleo, y vamos a trabajar allí directamente con ellos, ¿no? Luego, otro de los temas de la dinamización estaba más relacionado con el tema de la motivación, ¿no? De no desesperarnos porque no conseguimos resultados, y salía también una reflexión interesante que es no hacer caso al lenguaje del poder, que es el que nos lleva a la frustración, ¿no? Porque salía por un ejemplo en un reparto de material escolar, familias peleándose por libros, por ejemplo. Pues eso no nos debe llevar a la desesperación, porque de alguna manera es una respuesta del sistema actual y del poder actual. Entonces, pues bueno, que eso nos sirve para identificar un problema y para reflexionar con las propias personas, en este caso desde un ejemplo concreto, ¿no? Que entran en un conflicto por unos recursos, pues cómo canalizarlos en una conciencia de, oye, porque he llegado hasta este punto, vamos a canalizar incluso a través de incidencia política, ¿no? Acciones de incidencia política, como por ejemplo ir a la Consejería de Educación, a donde sea, a reclamar eso, ¿no? Con las propias personas afectadas. Y luego el tema de la gestión de las herramientas de comunicación interna. Esto es muy importante, todo el tema de la gestión de la información y de la comunicación al interno también salía. Y también salía el tema de las fichas iniciales de los participantes. Aquí también se abría un poco de debate de cómo se hace ese registro de información, porque podemos caer también en modelos más asistencialistas, más de ONG, ¿no? Y otros temas a tener en cuenta, bueno, lo de peligro, modelo asistencial, o sea, el hecho de que pongamos programas, podemos caer en un modelo asistencial y perder de vista para lo que ha nacido o para lo que surge la red de solidaridad popular. El círculo vicioso de la pobreza, bueno, lo hemos puesto así, y es la relación que hay entre los problemas y entre las personas que están, pues eso, los compañeros, clase obrera que está excluida y que tiene pobreza, ¿no?
pues un desempleado, una persona desempleada va a tener no solo problemas de desempleo, sino que va a utilizar toda su energía en conseguir pues, solucionar, pues, por ejemplo, en una familia, conseguir material escolar o conseguir alimentos. Entonces ese círculo tenemos que también puede ser una potencialidad porque nos puede ayudar al revertirlo, trabajar y incidir sobre todas las temáticas. Un tema de cómo nos financiamos, tiene que ver qué recursos y cómo gestionamos los recursos de la red. Bueno, otra vez lo del lenguaje poder dominante. Tema del aprendizaje de todas las luchas, ¿no? Pues hoy es un ejemplo, somos mucha gente. Somos como RSP como tal, somos una red joven, entonces el tema de aprender de todas las luchas y de la gente que lleva mucho tiempo luchando, pues lo veíamos como básico del grupo. Y luego no perder la vocación de ser alternativa, que no se nos pierda pues eso, el punto de mira que lo que queremos es otro mundo posible, ¿no? Entonces ser alternativa a la realidad actual. Y esto seguramente que nos dejamos algo, pero esto es más o menos los temas de debate que han surgido en torno a la metodología. Entonces, transmitir que desde la comisión metodológica se va a recoger el debate, se va a devolver y será también el elemento a partir del cual, bueno, ya hay algunos, que es lo que comentábamos esta mañana, ya hay algunos cuadernos metodológicos que son de consulta, pero sobre todo esto pues sí nos aporta también desde la comisión de metodología muchos temas sobre cómo enfocar futuros encuentros, futuros debates y futuros materiales que nos puedan servir. De igual manera aprovecho para comentar que está el correo de formación @redesolidaridadpopular.org por si hay cosas puntuales o por si en un momento dado, cuando se envíe todo esto, pues si se quiere hacer aportaciones a la evolución, pues hay a través de esos canales se podrán hacer. Pues nada, yo creo que esto es lo que hemos hablado en el... Ya digo, seguro que se nos queda algo, pero como vamos a tener momentos de evolución más adelante, nos vamos a seguir viendo.